Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos, día domingo, 1:07 p.m. Tenemos el cuento preparado para el día de hoy. Les mando un abrazote inmenso, que estén transitando un hermoso fin de semana. Bueno, hoy extraje de los mails un bonito cuento que me envió hace mucho tiempo este autor, joven autor. No sé de qué parte es, le pregunté en el mail desde dónde me escribe, así en los próximos cuentos anunciamos de qué ciudad, de qué país es Alberto Rivero, que escribe muy bonito. También aprovecho la oportunidad para saludarlo tarde, pero saludarlo al fin por su cumpleaños 23 de septiembre. Pasó un tiempito, pero bueno, espero que lo hayas pasado lindo. Bueno, vamos al cuento. El cuento lo tituló ¿Dónde está Dios? De Alberto Rivero. Aquí va. Desde el claro patio de su casa, Antonio disfrutaba los días del verano escribiendo poesías. Día tras día llenaba de tinta hasta el rincón más impoluto de las páginas de su cuaderno, desde odas a la naturaleza hasta poemas dedicados a las musas que adornaban los cuadros de su hogar. Así, el joven Antonio fue ganándose fama de poeta. El chico de los cuentos, solían decirle en su pueblo. No pasó ni un año cuando el padre de Antonio, un hombre acomodado en la alta sociedad, pagó una gran suma de dinero a la única editorial del pueblo para que le permitieran publicar un libro a su hijo. Hijo mío, con tu talento lograrás ser el mejor poeta y escritor que hayan visto estas tierras. Era casi imposible para el padre guardar su emoción. Pero Antonio, que llevaba consigo un rostro angustiado y un humor acongojado, pareció indiferente ante aquella noticia. Su mirada perdida en el vacío preocupó mucho a su padre. ¿Qué ocurre, Antonio? ¿Acaso no te alegra esta maravillosa oportunidad que te da Dios para dedicarte a la poesía? ¿No era ese tu sueño? El joven, que de pronto volvió la mirada hacia su padre, replicó: ¿Dios? Hace mucho tiempo que busco a aquel Señor que se esconde detrás de los muros de una iglesia, que vive en un cielo que parece costarnos cada día más, que al parecer deja perder en mitad del camino las oraciones de nosotros, sus tan queridos hijos. Pues no sé a dónde van las plegarias que arrojamos al cielo, pero sí a dónde van las lágrimas de los poetas. El padre de Antonio, sorprendido y asustado, pensó en castigarlo por tales blasfemias, pero rápidamente agregó el joven: Hace unos meses que estoy planeando buscarlo. Sí, adiós. Y no me mires de esa manera, pues esta búsqueda puede servirme para escribir ese libro que tanto anhelas que publique. Además, ya estoy lo bastante grande para cuidarme solo. Ante aquella sorprendente petición, el padre no tuvo más remedio que aceptarla y bendecir a su hijo para tal odisea. 3 días más tarde, Antonio se encontraba rumbo al seminario Divina Pastora de Barquisimeto. Allí pasaría los próximos meses recibiendo clases sobre religión, teología, filosofía y otras áreas que, según él, lo acercarían más a Dios. Pasaban las semanas y Antonio seguía sintiéndose ajeno a Dios, e incluso meses más tarde, más lejos de lo que estaba antes. Tal vez no soy yo, sino los monjes y el seminario, pensó vagamente. He oído de los seminaristas que en Mérida están las mejores escuelas eclesiásticas, y allí debo ir. Emprendió el largo viaje que lo llevaría por la cordillera andina. El camino se bifurcaba en varios senderos y uno de ellos pasaba por el llano. Tierra de mitos y leyendas, se dijo. Tal vez ese misticismo me sirva de algo. El calor de julio se hacía insoportable bajo el abrasador sol llanero, pero las sombras de los mangos lo invitaban a reposar debajo de ellas. Mientras reposaba tranquilamente, un viejo, arrugado y encorvado, se acercaba a paso lento.
Antonio, que se preocupaba más por dormir que por otra cosa, hizo caso omiso. Una agotada voz lo despertó. Era el viejo, que había llegado a su encuentro. Sin siquiera un saludo o una vaga presentación, pidió el viejo un poco de comida. Antonio, mirando de reojo su bolso, en donde sólo guardaba una hogaza de pan, se disculpó con el pobre mendigo con la excusa de que no tenía comida ni para él. Siguió su camino distrayéndose con los animales de pasto y las grandes fincas que allí habían. Horas más tarde volvió a ver al anciano, pero esta vez estaba mendigando sin resultado en una panadería. Qué malo el panadero que tiene tanto pan y aún así no puede darle uno al pobre viejo. Olvidó pronto la escena y se concentró en avanzar a paso firme hasta llegar al pie de las montañas. Subió cerros, escaló pendientes y soportó el frío que invadía las alturas por las que vagaba. Pronto llegó a una casa pequeña que parecía olvidada en el amplio y duro páramo. Allí salió a su encuentro una pareja y casi en forma de invitación le dijeron al joven Antonio: disculpe que no podamos ofrecerle más comodidades que una cama de paja y un poco de caldo. Es duro vivir por estos lares, pero nunca está de más ayudar al necesitado. 2 días después estaba ya en el seminario de la ciudad de Mérida. Por fin podré conocer a Dios. Qué mejor lugar que este, un enclave en la montaña donde nada me desconcentrará de mi misión. Luego de las horas de clase y oraciones, Antonio solía pasear por los jardines que eran revestidos por girasoles y rosas. Allí, en total paz consigo mismo y el entorno, buscaba entablar una conversación con Dios, pero nunca eran contestadas sus preguntas. El silencio se hacía cada vez más insoportable y lo llegó a denominar el silencio de Dios. Así pasaron algunos meses, hasta que un día, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo y el melifluo cantar de los pájaros distraía hasta al más laborioso de los seminaristas, llegó una carta para el joven. Era escrita por su padre. En ella le explicaba que tenía que volver a su pueblo porque él había enfermado y no conseguía valerse por sí mismo. Ante esto, Antonio partió hacia su tierra lo antes posible. No pensaba en otra cosa más que en su padre, que tirado en una cama enfermo se encontraba. Al llegar, fue recibido con la peor noticia. Su padre había fallecido. Le habían dado sepultura días antes de su llegada. Antonio no podía creer esto. Había cruzado medio país para ni siquiera poder estar en el entierro de su padre. Había pasado los últimos meses lejos de él por nada, por buscar una respuesta que consiguió nada más escuchando el silencio de Dios. Había perdido el tiempo detrás de esto, mientras su padre pasaba sus últimos días lejos de su compañía, extrañándolo. Fui a buscar tan lejos algo que pude encontrar sentado en el patio de mi casa, gritó. Pasaron los días y Antonio, huraño, no hablaba con nadie, ya no escribía poesía, había dejado de leer, solo existía, hasta que una noche, cuando se paseaba por la oscuridad del pueblo, escuchó un par de hombres hablar sobre un sabio que vivía en mitad del bosque. Decían que podía responder a cualquier pregunta. De pronto, una pequeña ansiedad se apoderó de Antonio. Historias de pueblo, dijo uno, no es más que un loco ermitaño. Esto podía ser cierto, pero ¿por qué no intentar por última vez encontrar aquella respuesta que lo había dejado en vela durante tanto tiempo? Ya había perdido mucho buscando y cuando ya no le quedaba nada, ni siquiera un ápice de esperanza, podía encontrar la respuesta. Los primeros rayos del alba iluminaban la fresca mañana. A paso firme avanzaba Antonio hacia el bosque. A lo lejos divisó una choza. Un hombre ya mayor salía de ella. ¿Habrá vivido lo suficiente este hombre para ser un sabio? No había tiempo para divagar sobre esto. Ya estaba frente a él. Nervioso, intentaba formular una simple pregunta.
¿Dónde puedo encontrar a Dios? El sabio lo miró de reojo, sin dejar de coser un botón en unos jirones de tela, sin decir una palabra. Soltó la aguja y buscó dentro de su choza un objeto extraño. Antonio no lograba distinguir qué era. Se paró enfrente del joven y mirándolo a los ojos, le entregó el pequeño objeto. Con fascinación Antonio recibió entre sus manos lo que a simple vista era un espejo, que al abrirlo sólo lo reflejaba a él mismo. Aquí termina el cuento. ¿Dónde está Dios? Alberto Rivero. Bueno, espero que les haya gustado. Me gustaría que le hagan las devoluciones a Alberto Rivero, que escribe muy lindo, para, para que siga escribiendo, para que siga con con estos interesantes relatos. Bueno, bueno, Alberto, dime de dónde eres y así lo comentamos después en los próximos videos. Les mando un beso grande a todos y mañana lunes arrancamos una nueva semana con un nuevo cuento. Un beso grande para todos.